Cuando se predica la palabra de Cristo, el Espíritu Santo sopla vida. ¿Qué tal, hermanos? Hoy comenzamos una cortita serie del profeta Ageo. Quiero invitarle a que tenga frente a usted Ageo capítulo 1. Y mire, Ageo es un profeta que se le conoce como post-exílico, es decir, que ministró en tiempos que vinieron después del exilio en Babilonia, cuando el Señor levantó a aquel rey Ciro de Persia para que retornaran de la cautividad más o menos unos 50,000 judíos y comenzaran la reconstrucción de Jerusalén. Pues durante ese periodo post-exílico fue que Dios levantó al profeta Ageo. Y mire, si algo queda claro aquí en Ageo 1 es que cuando se predica palabra de Dios, el Espíritu Santo respalda esa palabra. El Espíritu sopla vida. No sé si se acuerdan de aquella profecía en el Antiguo Testamento del profeta Ezequiel que dice: Hijo de hombre, profetiza sobre este valle de los huesos secos. Y cuando el profeta comenzó a profetizar o a predicar palabra de Dios, el Espíritu Santo sopló, dice, de los cuatro vientos, y estos huesos secos comenzaron a cobrar vida, se comenzaron a unir, se comenzó a formar músculos, ligamentos, piel. Así ocurre cada vez que se predica la poderosa palabra de Dios. Aquí en Ageo 1 vemos cómo el profeta Ageo es usado para predicar la palabra, para traer un mensaje de parte de Dios. Y el Señor dice: despertó el espíritu de Josué y de Zorobabel. Josué, que era un líder religioso, el sumo sacerdote del pueblo de Judá, y Zorobabel, que era un líder político, ya que en ese tiempo no tenían rey, porque estaban bajo el dominio de los persas. Así que ahí hemos resumido un poco del panorama general del profeta Ageo, levantado por Dios para despertar el corazón del gobernador Zorobabel y del sumo sacerdote Josué. ¿Qué había pasado en Ageo capítulo 1? El pueblo se había descuidado en la reconstrucción del templo. Mire qué tremendo, habían regresado de la cautividad, pero como encontraron oposición de sus vecinos que los amenazaron, que estorbaban la reconstrucción, ellos dijeron: aún no es tiempo. Veamos por favor Ageo capítulo 1, mire el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Habían abandonado la reconstrucción del templo y se habían dedicado por completo a reconstruir sus propias casas. Mire, vivían en casas bien bonitas, casas hasta lujosas, pero habían descuidado la casa del Señor. Y el Señor manda palabra para corregir. Dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero debemos escuchar la palabra, pero no solo ser oidores, debemos ser hacedores. Mire la exhortación que hizo Dios a través de Ageo. Aquí Ageo es un tipo de Cristo. Es decir, que el profeta Ageo apunta al Señor Jesucristo porque Cristo es el profeta por excelencia. El Señor Jesús nos trajo la verdadera palabra de Dios. Dice la Biblia que Él es el Verbo. Él es la palabra encarnada y Él es el que vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero veamos entonces el mensaje de Ageo. Le dice en el versículo 4, Ageo 1:4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, miran, de lujo. Y esta casa está desierta, hablando del templo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Mire lo que les estaba pasando. No tenían bendición material. Por más que se esforzaban, siempre estaban en escasez. Mire el versículo 6, Ageo 1:6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentás. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Una buena prédica te va a exhortar y te va a confrontar en amor. Y mire, ahí el Señor ha confrontado con su palabra. A veces vamos a ir el domingo a una prédica, mire, por eso no falte a su culto. Oiga palabra de Dios, no estamos oyendo al predicador. Aquí ellos saben que no están oyendo a Ageo directamente, sino al Señor, que los está exhortando con su palabra. Y muchas veces cuando vayas el domingo, el Señor te va a confrontar en amor para despertar nuestro espíritu, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Ahora, una buena prédica también te invita a la acción, nos invita a responder, porque Dios quiere que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Mira el versículo 8, Ageo 1:8, el llamado a la acción: subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado
ha dicho Jehová. Y ahí continúa diciendo que la sequía y la escasez habían venido. Ahí lo puede leer usted en casa, Ageo capítulo 1. Había venido la escasez, la sequía, porque habían abandonado la reconstrucción de la casa del Señor. Cuando tú le das prioridad al Señor, Él se encarga de tus necesidades. Dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas materiales te van a ser añadidas. Aquí Ageo le dice, denle prioridad a mi casa y yo me voy a encargar de su provisión. ¿Cómo tenemos que recibir la palabra predicada? En primer lugar, tenemos que oír la palabra con atención. Versículo 12, Ageo 1:12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo. Escuche la prédica o escuche estos videos diarios, no como que está oyendo las palabras de un hombre. Oiga la voz de Dios. Cada vez que se predica la palabra es Dios mismo hablándonos. Nos va a confrontar en amor, nos va a exhortar, nos va a llamar a la acción. Pero lo primero que tenemos que hacer, oiga con atención, escuche y reciba con fe la palabra. Y mire, cuando oímos con fe, el Espíritu Santo despierta nuestro corazón. Yo quiero que vea por favor el versículo 13, al final del 13, el Señor les da una promesa. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo a alguien este día. Él te manda a decir que Él está contigo, que no tengas temor. Por eso escucha palabra y el Señor va a despertar. Mira el 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Oiga la palabra con el propósito de ponerla en práctica. Dígale, Señor, haceme un hacedor de la palabra. No quiero ser solo un oidor que se engaña a sí mismo. Claro, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, pero no nos quedemos solo en oír. Dígale al Espíritu Santo, vivifícame, despiértame para que yo pueda ser un hacedor de la palabra. Quiero ser obediente a tus mandamientos. Quiero agradarte, Señor, y hacer tu voluntad. Quiero servirte. Quiero darte prioridad a ti, incluso por encima de mis propias cosas. Quiero cumplir tu propósito y el llamado que tú tienes para mi vida. Josué y Zorobabel oyeron y actuaron, y el resto del pueblo también. Y mire, cuando le damos prioridad al Señor, a su palabra, Él se encarga de toda nuestra necesidad. No falte a su culto. Asista a cultos entre semana, grupos. Procure todos los días oír palabra de Dios. Recibámosla como que es Cristo mismo el que nos está predicando. Y digámosle, Padre, vivifícame con tu espíritu. Quiero hacer tu voluntad. Termino con esto. Cuando usted también comparte palabra, como lo hizo el profeta Ageo, confíe en el poder del Espíritu que respalda esa prédica o ese testimonio que usted está dando a sus seres queridos. Recuerde que la palabra de Dios nunca regresa vacía, y pídale al Señor, respáldame, que tu Espíritu Santo despierte los corazones de mis oyentes. Confiemos en el poder de la palabra de Dios.